El aparato que estaba preparado para un posible fracaso de la selección mexicana de Televisa se ha echado a andar. Una vez más, el tiempo termina dando la razón, porque los datos, los análisis, las pruebas que se han presentado en este canal a través de la historia nos ponen en esa tesitura incómoda para quienes realmente gobiernan y se han adueñado de la manera más nefasta posible del fútbol. Ayer publicamos en Debatepec el cómo la cortina de humo se echa a andar. El plan B que las televisoras han puesto en marcha ha escalado a proporciones importantes no solo en México, sino a nivel mundial. El efecto Canelo, con ese sentimiento disque patriota e hipócrita, se indignó en sus redes sociales e incitó a la violencia contra el astro argentino Messi. De pronto, dos naciones se empezaron a enfrentar por una reverenda estupidez, donde supuestamente Messi pateaba la playera de la decepción mexicana de Televisa. Hay que decirlo, así con todas las letras, y remarcar que ese combinado de fútbol no representa a todos los mexicanos, sino a los intereses de unos cuantos. Cosa que está totalmente demostrada y que es solo el inicio de un círculo vicioso de la doble moral. La mente inepta de quienes la manejan, de patrocinadores y corruptos que creen que el mexicano no ha despertado en la cuestión del fútbol. Y ya poco se traga el cuento de que ese combinado de fútbol, el disque equipo de todos, es de todos. Eso le duele a quienes la gobiernan y por eso ya sacaron de la chistera dos opciones, dos planes para la catástrofe que se llevó a cabo en Qatar. Porque esta selección ha perdido credibilidad, jugadores que navegan como zombies y que ya no desean estar siquiera en Qatar. Es evidente cómo la gestión de esta selección se perfila para ser de las peores, pero para la televisión, el cuento ese de que el culpable es el Tata pasó a segundo término porque hoy en día la capacidad de análisis del aficionado sobrepasa por mucho aquella idea que dice que la televisión siempre instruye. Eso le duele a los dueños porque hoy ya no pueden mentir fácilmente. De una vez se los adelanto, México terminará fracasando y luego, justo al silbatazo final, el malo de la historia será Gerardo Martino. Un tipo que siempre estuvo incómodo y que estuvo atado de manos, que tenía que alinearse al sistema de los dueños de la televisión. Incluso los mismos medios, luego de la derrota ante Argentina, tomaron una foto donde saludó a Scaloni como una de las supuestas pruebas donde el argentino había vendido el partido. Algo totalmente absurdo, pero que el aficionado irracional compra para justificar la basura de fútbol que hay en la selección. De una vez te decimos, prepárate, porque este video debes verlo de principio a fin, ya que te ayudará mucho al razonamiento de la podredumbre que se viene y cómo un sector de dueños desean rescatar, entre comillas, el negocio que se les está yendo. Pues poco a poco esta gallina se materializa no solo en el fracaso, sino en el cinismo, aplicando el mismo ciclo de cada 4 años, donde los culpables son todos menos quienes dictan las decisiones en una empresa privada, que se hace pasar por pública solo cuando les conviene. Pues su nombre, y aunque les duela a una minoría, se llama Selección Mexicana de Televisa, o sea, la gran ramera de la comunicación. Es por eso que hoy te presento el nefasto y cínico plan que se echará a andar cuando la selección mexicana fracase en Qatar 2022. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Ahora iremos directo al grano. Y escuche bien esto. La televisión, los comentócratas y todos aquellos que viven directamente del fútbol mexicano creen que la afición es tonta, que no logra entender lo que pasa alrededor del Tri, porque sabe muy bien que la gran ramera de la comunicación no le gusta perder. Curiosamente, la televisión cree que se tragarán ese cuento de que el Tata Martino planteó mal los juegos y que por eso perdieron, que llevó a los no indicados cuando eran evidentes las peticiones desde arriba, con algunos jugadores que no tenían nivel y que terminaron yendo a la justa mundialista por dedazo.
que el técnico debe de renunciar, que la selección está mal dirigida, que si Messi pateó la playera de su empresa y que debe pagar por ello por el precio más caro, ya que ese jersey es como un lábaro patrio, y que a su vez el perro de su patio trasero, el falso patriotero del Canelo, salga a escena para desviar las atenciones a lo que realmente importa y que comienza con la siguiente pregunta: ¿quiénes son los verdaderos implicados del real fracaso? ¿Cuándo veremos a John de Luisa compareciendo por sus decisiones en la televisión abierta? ¿Cuándo veremos explicar a los dueños de los clubes el fiasco de Qatar 2022? ¿Cuándo veremos a los comentócratas que viven y reciben un salario por hablar bien de la selección cuestionar los fracasos de esta empresa de manera directa con sus dueños? Realmente nunca, pues eso no importa, porque la televisión, el dueño, solo es un personaje que administra su club, un tipo gris que nada tiene que ver con lo que pasa en cancha, ni mucho menos con las decisiones del técnico. ¿Qué decir de John de Luisa? ¿Qué va? A este menos le debe tocar, porque hizo una muy buena gestión, entre comillas, para llevar un mundial desproporcionado e injusto en números para México. Sin embargo, a muchos se les olvida el conflicto de interés que este tiene, y que es simplemente un delfín que le rinde cuentas a Azcárraga. Y a otros empresarios que, dicho sea de paso, el impresentable de TV Apesta ya se bajó del barco del mundial. El señor Salinas Pliego le deseó suerte a los desahuciados seleccionados nacionales que siguen allá en aquellas tierras. Y ahora, que no nos espante que los títeres de Salinas Pliego, o sea Martinoli y Luis García, salgan a destrozar a esta inerte selección mexicana. Todo está dicho. Si no pega la telenovela disque patriótica del Canelo y su estupidez en las redes sociales, pues es grotesca la forma en la que este cita comentarios de cuentas sin verificar, hace circo, maroma y teatro, se pelea con futbolistas, comentaristas y demás argentinos porque se indignaron por escribir tonterías sin sustento y carentes de ideas, porque el plan es muy sencillo. Martino terminará de cavar su tumba mediática, y lo más interesante e importante para los entes de la televisión que hicieron nado sincronizado, echando la culpa a Messi de esa acción imaginaria de patear la playera de su empresa. Lo único que dio evidencia es que hay dos planes por parte de la televisora para enmascarar fracasos irresponsables de esta justa. Es un plan estúpido, pero a su vez maquiavélico, el desviar las miradas de lo realmente evidente es asqueroso, poco ético, y lo peor es que la misma ramera de la comunicación, en complicidad con los directivos, tratan de esconder y hacer olvidar que los grandes responsables del fracaso en fútbol en Qatar 2022 viene de raíz gracias a las decisiones de escritorio que laceran el fútbol en México en cada torneo. Pues directivos, televisión, patrocinadores son los principales artífices de la basura futbolística que muchos jugadores recomendados y señalados por dedazo practican en selección. Hoy es mejor seguir por esta vertiente de que el jugador mexicano deba ser carita, ojo claro, mediático, que tenga empatía con aficionados, y si el técnico no está de acuerdo, entonces debe alinearse a lo que los jefes piden. Sea usted racional, entiende ese video. Recuerde la doble moral de estos cuando hace 4 años un aficionado mexicano en el Mundial de Rusia quemó la bandera de Alemania. ¿Qué dijeron? Nada. Omitieron eso, pero ¿por qué no se indignaron? Porque solo jalan agua para su molino, porque solo se señala lo que le conviene y lo que no, simplemente no pasó. Pero allá usted si sigue creyendo en las mentiras y falacias de una televisión en decadencia, que desea lo que sea, incluso de pagarle a youtubers e influencers porristas, los cuales tienen al dinero como un dios, para que estos hagan un disque contrapeso a una crítica que luce casi irrefutable. Aquellos que magnifican lo trivial no solo son porristas, sino súbditos del dinero, inútiles a sueldo que piensan que por estar patrocinados por el sistema pueden influenciar en una audiencia que hoy investiga, razona y sobre todo ya es muy complicado engañar. Después de la derrota contra el albiceleste, Paco Memo dejó de ser el héroe del momento. La gente se acordó de que el Tata Martino es el enemigo público número 1 y se dieron cuenta de que sus ídolos de barro son un estorbo para la selección de Televisa.
Asimismo, la afición, los paleros de siempre y la federación sufrieron un golpe de realidad contundente, porque el supuesto equipo de todos, aquel que se había mostrado ligeramente superior a los polacos, terminó por revelar su verdadero rostro y le enseñó al mundo que no tiene los argumentos suficientes para jugarle de tú a tú a cualquier selección que tenga un poco de equilibrio y un buen funcionamiento. Pero ojo, porque luego de la anotación de Messi, el telón de esta farsa llamada selección mexicana terminó por caer. Y detrás del primer gol de la selección argentina se encuentran todas y cada una de las críticas que se les han hecho al tricolor en este canal. O sea, que este equipo carece de armonía entre sus líneas, que sus jugadores no saben y no entienden a qué demonios juegan y por ende, su producción ofensiva es inexistente. Pues esta selección no sabe salir jugando, no hay nadie que tome la pelota para armar juego, su media se cansa fácilmente y deja muchos huecos porque Herrera no tiene el gas suficiente para cumplir con los compromisos de su posición. Y esto resulta en que la selección de unos cuantos no ataque, no proponga, tenga muchas equivocaciones y defienda mal, porque simplemente sus futbolistas están en una selección para vender y no para competir. Vale la pena recordar que México obtuvo su boleto a Qatar de panzazo. Por si lo anterior fuera poco, se tiene que agregar que los Estados Unidos le pasó por encima en la Copa de Oro, en las Ligas de las Naciones de la CONCACAF y en las eliminatorias mundialistas. Y siendo sinceros, desde hace más de 4 años solo le ha ganado a selecciones en su mayoría de bajo perfil. Sin embargo, este problema no es exclusivo de esta generación, no es algo que llegó con el Tata para instalarse en lo más profundo de este maltrecho equipo. De hecho, esta sinergia negativa es un lastre que se viene arrastrando desde varios años atrás. No por nada, en los últimos 20 han desfilado más de 10 entrenadores, sin contar los técnicos que han fungido como interinos. Y esto obedece a una constante en la cual la selección termina un ciclo, se trae a un nuevo entrenador que hace lo posible para que su equipo funcione y adquiera un estilo. Pero siempre aparece la mano negra que mece la cuna y tanto los promotores como los patrocinadores comienzan a ejercer presión para que sus joyas tengan reflector en el 11 titular. Y los directivos terminan haciendo literal un chile con huevo. Además, es indispensable agregar que los partidos moleros no son benéficos para el Tri, que no contribuyen para nada en el tema futbolístico, pero sí en el de negocio, debido a que los equipos europeos no ceden a los intereses de la federación. Y esto ocasiona que se termine por repetir el mismo círculo vicioso de jugar con selecciones de baja calidad. A todo lo anterior, se debe agregar que el Tata Martino le tocó bailar con la más fea, porque todas las cuchilladas que la federación le ha metido a la Liga MX repercuten y se ven reflejadas en el nivel del tricolor, en su falta de juego ofensivo, en su promedio de edad y en la opacidad de sus futbolistas. A final de cuentas, esa selección no tiene ni ton ni son, y desde hace muchos años no se le ve ningún sentido. Porque nadie puede negar que este equipo le cuesta mucho trabajo funcionar desde hace varios procesos mundialistas. El problema es que siempre al entrenador en turno se le termina siendo el chivo expiatorio, el sacrificado. Ahora, tanto los paleros de siempre como la franja de la afición que aún no despierta y que se compra todas las mentiras que dice a la televisión están implorando un milagro al estilo de la Rosa de Guadalupe. Esto puede sonar gracioso, pero en el fondo es algo patético y real, porque si bien es cierto que el supuesto equipo de todos lleva 394 minutos sin festejar una anotación en mundiales, la única esperanza que tienen muchos aficionados es que su selección, entre comillas, salga por el milagro, y que de alguna forma, con ayuda divina o con la buena vibra al estilo Genkidama o con la complicidad de la FIFA, la selección de Televisa pueda rescatar algo de ese negocio jugoso frente a los árabes. Pero aguas, porque la gente no espera que este equipo funcione o que el Tata salga con una formación lógica, funcional y competitiva. Para nada. Lo que muchísima gente espera es un vil, mediocre y pinchurriento milagrito para que la decepción nacional llegue por lo menos a octavos de final. A final de cuentas, los merolicos de la gran ramera de la comunicación se volcaron contra el planteamiento táctico y técnico, contra los cambios, la formación y contra el gran responsable de este desastre, que ha resultado ser el Tata Martino. Sin embargo, el trabajo sucio fue hecho por el panel de la gran ramera, de invitados en Qatar,
porque tanto La Volpe como Aguirre Camoranesi, quien dicho sea de paso, dijo verdades las cuales hacían alusión a la poca calidad y competitividad de la liga, pues no es posible que en una liga el lugar 12 sea campeón. Además de otros personajes comprados por esta televisora quienes se encargaron de evidenciar las creencias tácticas, los errores en los cambios e hicieron un análisis supuestamente quirúrgico de las fallas del entrenador argentino. Asimismo, en las redes sociales aparecieron algunos comentarios de empleados de esta empresa, pegándole con todo al técnico del Tri. Por ejemplo, el nefasto de Marc Rosas escribió: de ese equipo propositivo y protagonista que nos prometió el Tata Martino no queda absolutamente nada. Falta de trabajo y talento. Si vas a competir contra Arabia, que sea atreviéndote a algo más que competir, pues ya son 384 minutos sin anotar un gol en un mundial. Por su parte, el Tito Villa señaló: lo de hoy es frustrante, morir lentamente de nada. Solo vinimos a plantear un escenario, el de no perder. No se puede esperar más con el entrenador que tenemos. Somos el reflejo de su tibieza. O por ejemplo, el mataperros de Eduardo Bricio, quien se unió al nado sincronizado, dando a entender sobre qué harían los argentinos si patearan su jersey los contrarios. No cabe duda que el plan de aventarle mucha parte de la culpa al Tata Martino ya estaba armado y había que ejecutarlo. Sin embargo, por ahí se coló entre las tendencias de Twitter el nombre de John de Luisa, porque miles de aficionados pedían su cabeza a través de insultos y reclamos. La gente no está equivocada. La gestión de este Delfín de Azcárraga ha sido mala, paupérrima y lamentable. Pero en esta reacción de la gente se asoma la puja de una televisora por tumbar al grupo que supuestamente controla los hilos del Tri. Tras la debacle del supuesto equipo de todos, Alex Blanco, presentador de la última parranda, fue muy claro al señalar todos los errores del técnico argentino. Sin embargo, también agregó lo siguiente: pero hay que ir más allá respecto a cada 4 años vivir exactamente lo mismo, porque hoy se siente como si México estuviera eliminado. Todavía está vivo México. La gente empieza a hacer cuentas, saca la calculadora a ver qué pasa, cuántos goles. Señores, por favor, basta. ¿Saben qué? Que quede México eliminado. Sería tocar fondo y eso le haría bien a nuestro fútbol. Esta declaración deja cosas interesantes entre líneas, porque si se toca a fondo, las estructuras del Tri se tendrían que mover. Y eso le conviene a esta televisora tan amiga de Jesús Martínez y Grupo Pachuca, quien fue la pieza clave en el fin del duopolio televisivo en el fútbol mexicano. Por cierto, es algo que meses atrás dijimos en este canal. Un día después de la derrota, en un enlace con Rubén Rodríguez, se filtró que Emilio Azcárraga supuestamente quiere un técnico de abolengo para el 2026, que cueste lo que cueste. Quiere traer al mejor entrenador posible. Ante esta situación, Gustavo Mendoza dijo: ¿por qué Emilio Azcárraga tiene que decidir eso, si se supone que no es el dueño de la federación? A lo que Rubén Rodríguez contestó: pues porque son los dueños de la selección Migus. Pues ¿cómo? ¿Por qué? Mendoza retomó la palabra y fue contundente al plantear lo siguiente: primero, quitarle el control a estos, que en 8 mundiales no han hecho nada diferente. Tener un control autónomo, una federación autónoma verdaderamente, para tomar decisiones coherentes y no nada más por un arrebato de tráiganme al mejor cueste lo que cueste. Y para rematar, el pseudo periodista Fernando Ceballos colgó el siguiente comentario: evidentemente, el proceso del Tata Martino se terminó, pero si se confirma la eliminación de México en fase de grupos el próximo miércoles, John de Luisa tendría que poner su renuncia sobre la mesa. Sin Juegos Olímpicos, sin Mundial Femenil, sin octavos de final en Qatar. Lo interesante es que este tipo de personalidades ajenas a Fox también salieron a reventar al Delfín de Azcárraga. Por ejemplo, el impresentable de Javier Alacrán preguntó lo siguiente: ¿ya renunció John de Luisa? Otro planteamiento que tuvo muchas interacciones fue el de Enrique Garay, quien escribió: el fútbol es un ejemplo perfecto de México, un mundo de recomendados. Con una buena recomendación, hasta presidente de la liga puede ser. Me van a decir que John de Luisa no fue una imposición. Me van a decir que Mikel Arriola no lo fue. Mientras tanto, Eduardo Treyes, quien ya nada tiene que ver con Televisa, también se sumó a las voces supuestamente críticas de este proceso al señalar lo siguiente: dado el panorama para el Tri, después de la derrota contra Argentina en Qatar, es bueno recordar que la selección mexicana logró superar la fase de grupos desde Estados Unidos 94 a Rusia 2018.
Así es que les podría tocar al Tata Martino y a la gestión de John de Luisa un fracaso mayúsculo. Por su parte, David Faitelson, el reventador número 1 de esta red social, planteó lo siguiente: el problema no es Gerardo Martino, él es una víctima más de un sistema lleno de vicios y de corrupción. Al que pongas allí, sea mexicano, chino, español o africano, entregará los mismos resultados. Y en un segundo tuit afirmó: lo que hay que resolver son las estructuras del fútbol mexicano. ¿No se dan cuenta los dueños de los clubes dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Hasta cuándo la misma empresa, que ha controlado a la selección mexicana durante décadas, siempre permitirá que se metan otras manos? Y para rematar, vale la pena dejar lentamente esto e irnos caminando mientras citamos este comentario de Arturo Elías Ayub, que seguramente puso a temblar a varios cuando dijo lo siguiente: no nos hagamos bolas ni busquemos culpables en la cancha o en el banquillo. El problema es un problema de fondo. Ya les daré mi opinión en un video después. Hoy estoy muy encabritado. Es así como algunas de las opiniones anteriormente señaladas nos llevan a un único escenario: el responsable de la realidad de la selección, del clima derrotista, de su mal funcionamiento y que en México se haya perdido la pasión de la gente por el supuesto equipo de todos, recae en las manos y en las decisiones del grupo que controla a la selección hoy de Televisa. Por ende, da igual si quitan a John de Luisa y ponen a otro recomendado. La estructura, los cimientos y la cadena de mando tiene que cimbrarse. Los cambios que se deben realizar no son a nivel directivo, más bien se debe limpiar la casa en todas sus aristas. Se deben barrer todos los cuartos y pasillos hasta que desaparezca el olor a Televisa y asociados. Y la realidad es que para muchos no sería mala idea darle el control al Grupo Pachuca, porque Jesús Martínez no es una santa palomita. También se ha favorecido de situaciones infames, pero para algunos al menos, sabe cómo hacer mucho dinero sin echar a perder el espectáculo, sin aniquilar el fútbol en pro de los negocios, y le podría regalar entre comillas a la gente lo que tanto pide: una liga competitiva, menos contaminada entre comillas, y una selección que haga mucho más que facturar millones y millones, los cuales se están diluyendo a partir de ya. Aunque el poder corrompe y, como dice el dicho, con dinero baila el perro y si no, bailas como perro. Pero dime, ¿se cumplirá el hecho de que Grupo Pachuca y el otro grupo opositor a Televisa tomen el control del fútbol mexicano? ¿Crees que si se da, sea buena idea? ¿Te vas a seguir creyendo los cuentos de la televisión tradicional? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.